Cuando Dios nos sorprende. Cuando Dios nos sorprende. ¿Alguna vez Dios le ha sorprendido a usted? Alguien dirá, no solamente una, muchas veces. Muchas veces Dios me ha sorprendido. ¿Qué es una sorpresa? Algo que llega de repente. ¿Quién otro da más? Algo que no se esperaba. ¿Todas las sorpresas son agradables? Hay unas que son deliciosas, son agradables, son geniales, pero hay otras que son a veces sorpresas, como alguien dijo por ahí, amargas, dolorosas, que lo ponen a uno en estrecho. Pero lo que sí hay que decir es que toda sorpresa es algo que no se espera. Dicen que es una alteración emocional por un imprevisto. Eso es una sorpresa. Algo que como que irrumpe y como que nos saca a veces de la realidad, del contexto en que estamos. Pero como quiera, las sorpresas, cuando son agradables, qué delicia. Y en ese orden todos queremos ser sorprendidos. Yo sé que usted las ha vivido porque lo acaba de decir. Personalmente yo he tenido unas experiencias, digamos, donde he tenido sorpresas muy, muy agradables. Unas que me las propician las personas, la familia, el trabajo, pero sin duda hay otras donde Dios me ha dejado sin palabras. Donde Dios nos ha dejado totalmente sin palabras. Zacarías fue sorprendido por Dios con una excelente noticia. Y para tratar un poquito más de cuál fue la sorpresa, quiero invitarlos para que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1 del verso 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos, ¿cómo eran? Justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ahí está el pero. Pero que mis hermanos no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esta parejita, este sacerdote, ya tenía bastantes años, pero el texto nos revela que no habían podido ¿qué? Tener familia. No habían podido tener hijos. Y yo creo que cuando una pareja, cuando un hombre y una mujer se conocen, se enamoran y han decidido unir sus vidas, dentro de todas las motivaciones que tienen, dentro de todo aquello que anhelan, digamos, en ese vivir juntos, algo poderoso es que también anhelan y esperan ¿qué? Hijos. Eso hace parte de la construcción matrimonial. Y por supuesto que ese anhelo y ese deseo estaba en ambos. Pero a la hora de la verdad, muchas veces de los dos, ¿quién es el que más espera a los hijos con ansiedad? La mujer, la madre, ¿cierto? Porque tanto el uno como el otro, los hijos nos dan realización. Para que una mujer sea mujer en toda la extensión de la palabra, tendrá hijos. Para que un hombre sea en toda la extensión de la palabra, engendrará hijos. Y esa es la dinámica y es el orden de Dios, el propósito de Dios. Creceos y
multiplicaos, lo dijo él, como un mandamiento. Miremos lo que dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la cabeza del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, una alteración emocional, o sea que una sorpresa. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ¿qué? Las sorpresas a veces producen temor, asombro, nos abruman, ¿cierto? No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Sorpresa o no sorpresa? Claro que fue una sorpresa. ¿Por qué fue una sorpresa para este sacerdote cuando estaba sirviendo en el templo? Dígalo. Esa es la razón, porque ya los años le decían a Zacarías y a su esposa que debían de olvidarse de un anhelo vehemente que les había acompañado desde su juventud, desde sus primeros años de matrimonio. Había pasado los años y ellos estaban muy entusiastas y habían hecho todo lo posible por quedar embarazados, pero la realidad es que los años habían pasado, ahora ya ellos eran un par de ancianos y no habían tenido la dicha y la bendición de tener un hijo, un muchachito corriendo por su casa. Y ese es el sentido de las sorpresas, cuando pensamos que ya nada es posible, que ya estamos caducos, que eso ya no se puede. Pero hay algo bonito, y es que para Dios nada es imposible. Que nunca se es viejo cuando en el pensamiento de Dios quiere darnos una sorpresa grata. Amén. Y eso es importante que nosotros entendamos, que Dios tiene la capacidad y el poder para sorprendernos. Y que Él nos sorprende cuando todo está perdido, cuando ya no hay nada que hacer, cuando las circunstancias y la realidad circundante nos habla cada día y nos dice: ya eso murió, ya no se puede. No sea iluso, piensa en otras cosas, porque por este lado ya no hay nada que hacer. Entonces, mis queridos, cuando Dios nos sorprende, cuando se ha perdido la esperanza. Mire, créame que a estas alturas ya Zacarías alababa a los que tenían hijos, acarició tal vez a los sobrinos, ¿verdad? Se encariñó tal vez de los niños que iban al templo, pero ella ya en su mente, en su corazón, ella lo veía como una quimera, como algo que pasó. Pero en ese orden de ideas es cuando el Señor decide hacer algo que nos sorprende poderosa y gratamente. Amén. El Señor Jesús sorprendió mucho a sus discípulos. Recordemos que un sinónimo de sorpresa es maravillarse. Sorprenderse o maravillarse viene a ser lo mismo. Y en alguna ocasión, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ¿sí lo recuerdan? En capítulo 4 de Juan, verso 27, dice que cuando los discípulos regresaron de haber ido a comprar
alimentos. Y cuando se volvieron a encontrar con Jesús, ellos fueron maravillados, es decir, fueron sorprendidos de ver cómo Jesús estuviera hablando con una mujer. Y los salmistas a toda hora dicen, estaba maravillado de las cosas que el Señor había hecho. Si yo les dijera a ustedes, escriban en una hojita 5 experiencias donde Dios los sorprendió, es decir, 5 sorpresas, ¿usted las tendría ya para escribirlas en 2 minuticos? Claro que sí. Yo sé que sí. El Señor Dios nos sorprende a cada rato. Yo me acuerdo que en alguna ocasión mi esposa salió con una novedad en el seno. Le encontraron 3 masas en el seno. En la mamografía se veía perfectamente las bolitas, una pequeña, otra mediana y otra grandecita. Parecían los planetas Mercurio, Venus, Tierra. Y la alarma fue total, una sorpresa horrible, ¿verdad? Y ella inicia el proceso de exámenes, de chequeo, de reafirmar. Y nosotros lo único que hicimos con ella fue ponernos a orar. Y mira, hermanos queridos, el médico cuando vio eso se alarmó y nos alarmó. Inmediatamente nos dijo, hay que volver a hacer otro examen. Primero había hecho era una ecografía y él nos mostraba las bolitas. Después la mamografía. Y en esa mamografía también resultaron confirmado el tema. Entonces nosotros seguimos orando y nuevamente repitieron el examen. Y después de un lapso como de 3 meses de exámenes y todo, llegamos con el tercer resultado. Y mire, mis hermanos, no se encontró ninguna masa en el seno. Todas las bolitas desaparecieron. Y esto fue apenas una de las tantas sorpresas que Dios nos ha dado en la vida. Entonces, mis hermanos queridos, usted y yo estamos parados delante de un Dios que Él nos quiere sorprender. Y ha pasado que muchas veces usted esperaba comprarse algo porque dijo, bueno, pero con este dinero alcanzaré a comprar esto. Y usted se va a hacer las compras y pensaba comprar zapatos solamente y le alcanzó hasta para pantalón y camisa. ¿Sí le ha pasado algo así parecido? Porque como Él nos ama tanto, Él nos quiere tanto, ¿cierto? ¿Será que si me aprueban ese crédito? Yo dudo que me presten todo ese dinero. Y de repente le dicen, Señor, usted tiene aprobado su crédito. Y no solamente lo que pidió, sino que le hemos aumentado. ¿Usted cómo sale del banco? Flotando, ¿verdad? ¿De qué? De alegría, de contento, porque Dios lo sorprendió. Entonces, mis hermanos, escuchen, váyase con esto usted para la casa. Cuando usted cree que nada hay que hacer, cuando usted cree que ya se agotaron todas las posibilidades, prepárese porque algo poderoso va a ser Dios. Amén. Ahora, usted tal vez quería ser sorprendido, pero Dios le dice, aguanta. Todavía no es el tiempo para tu sorpresa, pero pasarán unos días y será mucho mejor de lo que usted esperaba. Y yo sé que usted va a ser sorprendido por el Señor. En este año, Dios te va a dar grata sorpresa. Solamente que usted esté preparado y dispuesto para venir a contar lo que Dios va a hacer en tu vida o lo que ya Dios hizo como producto de una sorpresa. Lo segundo,
Lo vamos a encontrar en el verso 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Muy bien, miren mis hermanos, hasta aquí, ¿cuántas sorpresas ha recibido ya Zacarías? Yo cuento 3. Como quedémosla en el orden. Claro, usted no va a saber todavía la primera, pero se la quiero contar hoy. En los tiempos del Señor Jesús, se dice que habían 20,000 sacerdotes calificados para ministrar en el templo. Habían varias órdenes, las órdenes eran de acuerdo a los descendientes de los hijos de Aarón. Y había en ese tiempo 3 clases de sacerdocio, o sea, 3 oficios que le correspondían a los sacerdotes y que se daban por sorteo. Uno era limpiar el altar y encender el fuego. El otro era hacer el sacrificio, es decir, coger el corderito, el macho cabrío, la tortolita y sacrificarla. Y rociar la sangre en el altar como era la costumbre. Y el otro era el de quemar el incienso. El que daba mayor honor de todos ellos era el del incienso, porque estaba relacionado con la adoración, con esa parte íntima y profunda con el Señor. Entonces, de esos 20,000 sacerdotes, podía resultar que a uno le tocaba la suerte de alistar el altar, limpiarlo y prender el fuego. O podía ser también que le tocara la suerte de ser el sacerdote que sacrificaba el animal, la víctima. Y la otra que era el incienso. ¿A cuál le tocó? A Zacarías. El incienso. De hecho, la primera sorpresa era que en suerte le había ganado ¿a cuántos? A 20,000. Tampoco le aumentemos 100,000, no, tampoco. Dejémoslo en 20,000. Entonces era a ganarle a 20,000 el privilegio. Y eso ya fue una sorpresa. Cuando dijeron Zacarías, el esposo de Elizabeth, él no lo podía creer, porque muchos sacerdotes tal vez murieron esperando la oportunidad y nunca fungieron en el templo. ¿Sí ve? Y Zacarías es sorprendido porque no solamente le tocó, sino que aparte de eso le tocó el de mayor honor, el del privilegio, el del incienso. Primera sorpresa. La otra sorpresa, ¿cuál fue? Cuando le aparece un ángel. ¿A usted le aparece ángeles por ahí todos los días? Y entonces cuando se levante y usted ve a su esposa, ¿que vio al diablo o a un ángel? No, pero es que esos ángeles eran especiales del que vio Zacarías. No era el angelito que usted tiene todos los días en casa, no, sino que era un ser sobrenatural. Y eso no se ven todos los días. Y en ese tiempo, y recordemos que veníamos de una sequía en ese tiempo, porque el último profeta, última voz de Dios fue Malaquías. Y después vinieron 400 años de silencio de Dios hasta cuando aparece Zacarías aquí, con Juan Bautista, que se vuelve a activar nuevamente la voz de Dios. Entonces, mis queridos, allá van 2 sorpresas. ¿Y cuál es la otra sorpresa? La tremenda noticia que le dicen: ustedes van a tener ¿qué? Un hijo. Ustedes van a tener un hijo. Pero ¿qué estaba haciendo Zacarías? Sirviendo al Señor. Y a mí me llama mucho la atención que ya era un anciano y aún seguía esperando turno. Aún estaba que se moría de ganas por servir al Señor. Y esto a mí me dice mucho,
Porque si bien es cierto que la Biblia habla que era un hombre piadoso, justo y santo, la otra es que él se supo mantener con una actitud de servicio, aunque su petición, su anhelo más profundo del corazón, se le había sido negado. Entonces, cuando Dios nos sorprende, cuando nosotros permanecemos incólumes, cuando permanecemos fieles, sirviéndole al Señor, independientemente si Él nos bendice o no nos bendice. Porque hay personas que frente a un no de Dios se desaniman, tiran la toalla, renuncian. Y él dijo, juntamente con su esposa, dijeron, con hijos o sin hijos, con salud o sin salud, con reconocimiento o sin reconocimiento, a mí no me interesa eso. La razón de mi vida y lo que me hace mantenerme con la ilusión de vivir es poder honrar al Dios de los cielos. Amén. Ya a él le tocaba el incienso, que era la máxima expresión de adoración. Y esa es una enseñanza para ustedes los hombres hoy, para todos nosotros. No se cansen de servir al Señor y a su familia, aunque muchas veces tengamos el cielo cerrado. No nos cansemos de soñar en servir al Señor, aunque las cosas no fluyan como nosotros quisiéramos. Zacarías había invertido toda su vida, Zacarías había gastado toda su vida sirviéndole al Señor, y a la hora de los balances él podría sentirse un fracasado, porque a veces la obsesión por la bendición nos enceguece. Al no tener esa bendición, es decir, esos hijos anhelados en su matrimonio, hubieran, como dijimos, quitado todas las ganas a este hombre de Dios a seguirlo sirviendo. Pero él siguió, dijo, la razón por la cual estoy en esta tierra es servir a mi Señor, y no me va a parar si tengo o no tengo. Para mí es servir. Qué bonito tener una vida así, un pensamiento así, pero no es fácil. No es fácil, porque a veces nos desilusionamos. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. A veces pensamos que no vale la pena, que estamos adorando a un Dios insensible, que estamos sirviendo a un Dios que es injusto, porque como que pensamos que el servicio que le damos a Dios debe ser proporcional a la bendición que Dios me da. Y yo quiero decirles que eso no es proporcional, que hombres y mujeres se desgastaron sirviéndole al Señor, invirtieron toda su vida y no recibieron lo que ellos anhelaban, porque eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, que muchos de ellos, esos grandes héroes de la fe, sirvieron y no vieron las promesas de Dios cumplidas en su vida. Pero este hombre dijo, yo sirvo hasta la muerte, y si me toca irme sin estrenarme como papá, lo voy a hacer. Pero lo bonito del asunto es que el Señor es fiel, pero que también Él honra la fidelidad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquellos hombres de la parábola de los talentos? Aquel que le recibió 3 fue y trabajó y trajo otros 3. ¿Qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Váyase también usted con esto para la casa. Dios no se queda con nada y Él da la recompensa, mis hermanos. Muchas veces aquí, en esta misma vida, habrá recompensas que Él no las tiene para acá, pero las tiene para la vida eterna. Pero que usted
siempre tendrá de parte del Señor una recompensa, porque Él paga muy bien a los que de buena gana le servimos. Amén. El servicio tiene muchas dificultades, el servicio tiene muchos obstáculos, y más cuando nosotros le servimos al humano, porque el humano es ingrato, porque el humano a veces es utilitarista. Te abrazan, te sonríen mientras tú tienes algo que ofrecer, pero el día que ya no tengas nada que ofrecer, ese día te dan la espalda, y ese día ya tú no vales. Pero Dios no. Tenga el consuelo que Él, así nadie te lo reconozca, Él te lo reconoce, te lo valora y está preparando una recompensa. Entonces dijimos, mis queridos, que Dios nos sorprende cuando ya todo está perdido, cuando se han perdido las esperanzas. Segundo, que Dios nos sorprende cuando nosotros no nos cansamos de adorarlo, de seguirlo y de servirlo, aunque no hayamos recibido la bendición. Aunque no hayamos recibido la bendición. Conocí una parejita de pastores que ellos dudaron mucho si realmente habían sido llamados por Dios, porque llevaron un tiempo de años, oiga, no de meses, de años de sequía, porque pasaron por varias iglesias y yo sé que era una pareja de oración, que era una pareja buena, unos buenos siervos de Dios, pero las iglesias donde llegaban no crecían, y era gente de oración, era gente de ayuno, era gente de testimonio. Y les tocó ir a Chiquinquirá, digamos que la capital religiosa de Colombia, y allí duraron por mucho tiempo trabajando en una iglesia que se les entregó. Y me sorprende lo perseverantes que fueron, me sorprende lo resilientes que fueron, que a pesar de que no veían frutos, a pesar de que oraban, clamaban, ayunaban y lloraban, no veían los resultados. Pero de repente un día Dios decidió abrir el grifo para bendecir ese ministerio. Y hoy tienen la iglesia, una de las iglesias más poderosas que está en Boyacá y en Chiquinquirá. ¿Sabe? A lo mejor pensamos que estamos sembrando en una era estéril y que no vamos a cosechar nada. Pero en la dinámica de Dios no es así, porque un día se va a ver la cosecha. Tal vez usted no la vea, pero otros la van a ver. Y gloria a Dios si nos sorprende viendo nosotros y nosotros mismos extendiendo las gavillas. Y lo tercero, cuando ya ni nosotros nos hemos acordado que un día oramos. ¿Usted se imagina cuántas veces Elizabeth y Zacarías oraron por ese bebé? Muchas veces. Tantas veces como lo intentaron, así mismo fueron sus oraciones. Y a mí se me hace que Zacarías y la esposa, donde decían, miren, en tal parte hay una mujer piadosa que ella ora por los vientres estériles, yo creo que ellos fueron allá a buscar que oraran por la esterilidad de sus vientres. Yo creo que ellos se leyeron libros de genética y todas esas cosas. Mire, ellos hicieron muchos intentos. Créame que Zacarías y Elizabeth, ellos lucharon, hicieron lo imposible por tener familia. Creo que ellos así lo hicieron. Y sobre todo, ellos oraron muchísimas, pero muchísimas veces. ¿Qué pasa cuando usted ha orado por tanto tiempo y las cosas no se dan? ¿Qué dice usted? Yo creo que es que no es que. Yo creo que es que no es la voluntad de Dios. Es lo primero que decimos. Es que yo creo que Dios no está de acuerdo con mi
petición, que yo creo que Dios tiene otras cosas. Es que yo creo que yo no nací para ese ministerio. Yo no creo de verdad que yo nací para ser una persona casada. O sea, nos llenamos de argumentos y desistimos. Decimos, no, es que definitivamente yo más bien voy a buscar otras cosas. Eso no es lo mío, dijo Zacarías. Dios no quiso que yo tuviera hijos. Bueno, claro que había una pregunta, entonces ¿para qué me presentó una esposa? Cierto que hay como una disyuntiva, hay como una pelea ya interna. ¿Sabe? Dios nos sorprende cuando pensamos que ya para qué oramos más. Ya para qué, si esto es un caso perdido. Pero yo quiero decirles algo. Dios nunca se olvida de su ¿qué? Dígalo duro, de su oración. Mire, el Señor Dios tiene una memoria súper aguda. A Él no se le olvida nada. Se nos olvida a nosotros, pero a Él no. Y esa oración que usted hizo por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 10 años, hasta que usted dijo ya no oro por más porque eso no es la voluntad de Dios. Usted se olvidó de esa oración, pero Dios no. Y llega un momento en que el Señor desempolva esa oración. Él empieza a mirar el archivo. Venga las oraciones de mi sierva, un nombre de una mujer, de mi sierva Marina o Marlene. Y ella empieza a revisar. 10 años orando porque su esposo cambiara. Venga, el man todavía no se ha muerto, ¿no? Y él dice, voy a honrar a esa sierva mía porque la voy a sorprender. Ella pensó que no, pero yo le voy a demostrar que sí, porque se mantuvo fiel sirviéndome, porque había perdido la esperanza. Pero hoy sabrá que yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, que no olvido ningún clamor de mi pueblo, de mis hijos. ¿Sabe? Prepárese porque Dios va a desempolvar oraciones de vieja data. Y usted va a decir, ay, ¿verdad que yo había orado por eso? En un momento de mi vida se convirtió eso en una obsesión, pero mira cómo el Señor Dios es bueno, que no se queda con nada. Termino diciéndole lo siguiente. Hay un texto en la palabra del Señor que a mí personalmente me ministra muchísimo ese pasaje. Está en Isaías 49:15. Yo quisiera que usted lo leyera. Isaías 49:15. ¿Sabe por qué traemos este texto? Porque la gente se puede olvidar de usted. Yo me puedo olvidar de las cosas, yo me puedo olvidar de la gente, pero Dios no sufre de amnesia. ¿Qué dice ese texto? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice, de ninguna manera. Pero si ella se olvidare de su hijo que acabó de parir, yo no me olvidaré de vosotros. ¿Cómo le quedó el ojo? Aguao, gracias, hermanas. Sí, el ojo nos tiene que quedar aguao porque es algo hermoso. Pero asimílalo, no lo deje pasar por alto, porque esta es una palabra de Dios para ti, que has llorado, que has clamado, que has esperado, que te has desesperado también. Mire, es una promesa. Un día Dios a mí me dio esta promesa. Y el Señor
Él se la juega y todo, dice, se olvidará la mamá de la que dio. Alguien dirá, ah, sí, eso sí, señor. Hay algunas que son tremendas, esas abandonan a sus chinos, los dejan por allá en la puerta de una mansión, otras van y los ferian. Pero es que el Señor tiene ese presupuesto y dice, se olvidará la mujer, la madre de lo que acabo de parir. Y Él abre una posibilidad y dice, pues si así lo hiciere, yo sí no. En mí pueden tener la certeza que yo soy una mamá que nunca abandono a mis hijos, que nunca me olvido de ellos. Y yo sé que también hay papás que nunca se olvidan de sus hijos. Y uno de ellos es papá, el Dios de los cielos, tu papá, tu papito, mi papito. Él nunca se ha olvidado de mí. Y sabe, yo tengo la certeza que nunca se olvidará de mí, ni se olvidará de mis oraciones, que salieron producto de una oración profunda por una necesidad tan grande que había. Y Dios tiene las oraciones tuyas ahí. Él no las ha olvidado. Tranquilízate. Si Dios no te da el privilegio de ver como pasó con Zacarías, lo importante es que te vayas hoy sabiendo de que el Señor lo va a cumplir, aunque tú estés aquí o ya estés con Él, pero que Él lo va a cumplir. Amén. Bueno, y el relato usted lo puede seguir leyendo. Dice que cuando el Señor le dijo eso a Zacarías, Zacarías dudó, porque es lo natural, ¿cierto? Es lo natural, que nosotros dudemos, y más a tan tremenda edad, y que ya se había olvidado de la oración y todo, y había perdido las esperanzas. Pero mire lo que pasa aquí, que le dice el ángel, por cuanto tú dudaste, vas a salir ciego. Ah, eso, mudo. Ay, hermano, usted está en la jugada. Qué bonito es hablarle a gente así, dispuesta. Oiga, mis queridos, de verdad, le dijo, ahora te vas a quedar mudo. Ahora, estaba la promesa, ¿sí o no? El ángel vino y le habló. Pero a veces cuando las esperas han sido tan largas y la sequía ha sido tan fuerte, ¿no le parece que aunque escuchemos ángeles, aún la duda sigue? Ahora Zacarías podría decir, ahora tras de cotudo, con paperas. No solamente tengo el chino, sino que ahora me quedé sin voz. Dice que cuando Zacarías salió de ministrar el incienso, él salió del templo y la gente a la expectativa, porque él se demoró mucho. Usted termine de leer y la gente estaba angustiada, la gente estaba allá afuera orando, ¿cierto? Y la gente estaba angustiada porque se demoró. Y cuando salió, pues todo el mundo, digamos, quería saber qué experiencia había tenido. Y algo por allá recibió así sobrenatural, porque esa demorita, eso me dice que algo pasó. Y dirían sobre todo por ahí algunos que son bien informantes. Y sabe, cuando salió no les puedo decir nada. No les puedo decir nada. Y ya ustedes saben por qué. Que el hombre quedó mudo. ¿Hasta cuándo se le quitó la mudez? Porque el Señor le dijo, hasta cuando esto acontezca, para que sepa que va a pasar, vas a volver a hablar. Oiga, que no te quedes sin voz. Si Dios te habló, créalo. Aunque la realidad le diga que no, pero su merced, créalo. Créalo. Porque lo que Dios habla, lo cumple. Déjese sorprender de Dios.